Buenas tardes tengan todos. Vamos a comenzar nuestra reunión. Saludos afectuosos a todos. Estamos transmitiendo desde Tehuacán, Puebla, y mis más sinceros saludos en Bolivia, en donde están ahí a ustedes congregados. Créanme que si no estuviéramos tan lejos, pues ahí estaríamos, ¿verdad? En República Dominicana también, en donde pues a pesar de todo que nunca les he hecho una visita y quizás no lo podré hacer, quizás siguen ahí conectándose, pendientes. ¿Qué decir de Puebla, Ecatepec, Tlaxcala, Monterrey, Estados Unidos, los hermanos? Y no es malo decirlo, los hermanos cuando nos robaron acá todo, bueno, sí, casi todo para transmitir, porque pues el diablo no quiere que se hable la palabra de Dios. Allá estuvieron muy interesados en que volviéramos a transmitir, ¿verdad? Desde Tehuacán, y pues gracias por su apoyo, se aprecia. En el caso mío, de verdad, yo estos 2 años casi que no estuve, de vez en cuando nada más. Para mí sí, yo sí extraño porque el predicar la palabra para mí no es un asunto de ganancias, sino es un asunto de compartir lo que Dios me ha dado y lo que siento que Dios quiere para con la gente, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios para que Él dirija nuestro entendimiento? Bueno, antes de ponernos en manos de Dios, hace 8 días les dije que yo tenía muchas ganas ya de compartir varios temas, y mi mente está, o Dios en mi mente poniendo muchas ideas. Una de ellas pues es el hablar acerca de la doctrina bíblica, que se ha desvirtuado mucho, pero desde un enfoque escritural, que tiene que ver con qué significa la gracia de Dios, la santidad, como algún momento ya habíamos empezado, y cosas de ese tipo. Y quiero darlas, son temas que quiero dar. Pero también tenía en mi mente los temas familiares, y al comunicarse y darnos testimonio las personas, los hermanos allá en Bolivia, que están, ya tiene tiempo sin saberlo nosotros, en estos momentos congregados, y decir y referir que los temas que han bendecido a sus vidas son los temas de la familia, los temas que tienen que ver, los que a muchos les aburren, ¿verdad? Los que a muchos quieren oír temas así como de el fin de los días, que hable yo de la bestia, así lo refieren, que hable yo de la bestia, que les diga quién es el anticristo, o cosas de ese tipo, cosas que no sé, la verdad, y que no me interesa investigar y saber, porque yo estoy más preocupado porque un hijo o una hija, o las muchachas que se embarazan, adolescentes, aquí ya entro en el tema, a mí me preocupa más eso, y creo que a Dios también. Entonces elegí porque Dios así lo puso en mi corazón, y confirmado por los hermanos, y les agradecemos que pues tengan a bien escribirnos y estar ahí y referir lo que es interesante. Y díganme ustedes, ¿cierto o no? Es un asunto de reflexionar lo siguiente: podemos cargar una Biblia, reunirnos y alardear mucho que conocemos de Dios y decir muchas cosas de Dios, y que eso que decimos y hacemos no pueda afectar hacia el hogar en nuestra vida. Es decir, ¿a qué me refiero? Las religiones y la gente ahora ha luchado por desasociar los temas familiares como menos importantes, los desasocian de los asuntos, vamos a llamarle, ¿cómo expresar? Religiosos, de Dios. O sea, dicen, y lo he dicho muchas veces, le ponen más énfasis a lo que puedas tú lograr en la iglesia: aspirar a ser profeta, aspirar a ser una persona que sanes a otros, reuniones de intercesión, cadenas de oración, cadenas de ayuno. No digo que todo esto en sí sea malo, no, me refiero al énfasis y la importancia, porque muchos van a decir: oiga, hermano, usted está equivocado, en mi congregación sí hablan de la familia. Claro, en todas las religiones hablan de la familia, pero ¿saben cómo? Muy por encimita, ¿no? Como que no entrando así de lleno y de fondo a los temas que realmente nos están afectando como sociedad.
En el cambio de mentalidad que Dios hizo en mi ministerio, hablo del ministerio, esto es un ministerio que Dios me ha dado, abundan mucho los pensamientos, no sé si les he dicho, pero bueno, creo que sí lo he dicho. En una ocasión, un día sábado, recorría yo la ciudad, bueno, fui a hacer unas compras y de verdad, ahí se me bajaron las lágrimas, en serio. ¿Por qué? Porque ves a familias destrozadas. Sí, estaba yo cerca de unas que estaban discutiendo por una situación, bueno, todos los matrimonios discutimos, pero no es lo mismo cuando personas se lastiman ya con groserías u otras cosas, o separaciones, ese tipo que son cosas tristes, ¿no? Entonces en mi mente yo veo la Biblia y yo lo que quiero es siempre llevar una respuesta, pero que nosotros la podamos poner por obra en nuestro círculo, en nuestra familia, en donde nos desenvolvemos, y eso para mí es muchísimo más importante. Hoy voy a hablar acerca de los jóvenes, en el tema enfocado a que, no sé si se han dado cuenta ahora, la sociedad que se está construyendo, al menos en México, y creo que en otros países también, se está construyendo una sociedad que tiene como característica un adolescente de 16 años que embarazó a una niña de 14 años o adolescente. Por accidente, por lo que quieran, ya se pueden conformar o llamar familia. Familia, así yo lo diría como no queriendo, porque para mí eso no es una familia, pero en cierto sentido ya son familia, porque ya la embarazó, ya hay un pequeño. Y él tiene 16 y la otra tiene 14. Ya nació el pequeño, ya está embarazada de otro, y te encuentras con un escenario en donde, yo le he dicho en mi mente, lo he dicho así, ahora resulta que 2 niños están cuidando a 2 niños. Pero esa es la realidad en la sociedad en México. En México hay cada vez más matrimonios de estos que les llamo, ¿cómo? No sé, es una usurpación de matrimonio, porque eso no es realmente, pero esa es nuestra realidad. O sea, hace tiempo estaba yo haciendo unos corajes, a ver si no ventilo a alguien, pero a veces hay que decir las cosas, porque un hombre andaba recorriendo esta ciudad en los registros civiles, queriendo casar a su hija menor de edad con otro joven que yo conozco, y afortunadamente está cambiando la mentalidad. ¿Por qué? Porque nadie lo quiso casar, nadie quiso que avalar que su hija se casara. Su hija tenía, si mal no recuerdo, 14 años o 15, y él la quería casar dando su consentimiento porque el otro era mayor. Nadie quiso. Y cuando me dijo a mí, hasta me ofendió la pregunta, porque él sabía lo que yo pensaba, y le dije, mira, tu hija tiene que regresarse a terminar de estudiar, váyase para su casa, regrésese para su casa, ¿sí? Y ya después, cuando tengan una edad correcta, adecuada, entonces ya piensan en eso. Pero ¿saben una cosa? La gente no entiende. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos visto en nuestras familias, en las sociedades? La mayoría de los matrimonios que hoy se están conformando son matrimonios por accidente, son matrimonios acelerados. Apenas un amigo que lo conozco es en el ramo de la mecánica, de repente, como yo les predico o yo les hablo de Dios, de repente hacen a un lado las cosas y me dicen, maestro, usted sabe de eso, mire, yo estoy pasando muchos problemas ahorita. Él es un jovenazo, para mí yo lo veo, es un jovenazo, yo viejo, yo ya 50 años, él jovenazo, pero me abre su situación. Y aquí es donde yo quiero ahorita comenzar esto. Él me dijo, porque yo ya lo vi con otra pareja, pero yo no entendía por qué, nada más eran rumores, él a mí no me había dicho nada. Y ya entonces llegó y dice, es que mire, cuando uno es adolescente, uno no piensa. Si alguien nos dijera, pero ya no hay, si alguien nos dijera cómo son las cosas, no cometeríamos tantas tonterías, tantas cosas. Él con groserías me lo decía, ¿sí? ¿Por qué me lo decía? Bueno, ya entendí por qué me lo decía. Él empezó una relación muy pequeño, muy adolescente, joven, empezó una relación la cual para este momento en que estábamos platicando ya la había roto. El problema es que ya había 2 pequeñas.
Y a decir de él, una vez sale a la calle, sale con sus hijas a pasear y resulta que sus hijas y él ven a la pareja con otro, agarrados de la mano y no sé qué más haciendo. Y dice, pero eso ocurre porque nosotros a esa edad no hay nadie que nos diga. Y ya cuando nos dicen, pues ya es demasiado tarde. Y sí es cierto. Miren, en la mecánica, yo soy mecánico, nosotros tenemos términos para los servicios que hacemos. Hay un término que le llamamos mantenimiento preventivo para una unidad, para un carro, y mantenimiento correctivo. Son dos términos, preventivo y correctivo. El preventivo, su nombre lo dice, es prevenir. Nosotros realizamos un cambio de aceite a una unidad para prevenir que se dañe el motor y la gente gaste más, y las consecuencias son tremendas porque la gente se espanta. Y todo eso se dañó. Sí se dañó, señora, porque usted nunca le hizo un servicio preventivo. Y el servicio correctivo es más delicado. ¿Por qué? Porque por no prevenir, entonces tenemos que corregir. En otras palabras, ¿qué es más fácil? Decir y hablar con los adolescentes y los jóvenes y decirles, miren hijos, esto es el asunto, ustedes fisiológicamente no están preparados. O sea, todo eso sería prevenir. ¿Qué es mejor? Llenarlos en la mente los padres, los predicadores, etcétera, llenarles la mente de estas ideas. O lo segundo, ¿qué hiciste? ¿Ya la embarazaste? Sí, pero ya es el segundo, ¿sí? ¿Cómo corriges eso? Ya no se puede echar reversa. Ya las cosas ya están hechas. Y mientras yo en mi corazón ponía mi corazón delante de Dios para este estudio, yo decía, si de este estudio una sola persona o dos decide considerar las cosas y no ser el clásico o unirse a ese harén, a esa horda de jóvenes, horda es gente desordenada, esa bola de gente desordenada que están construyendo. A ver, si así siguen las cosas, dentro de 20 años, ¿qué vamos a tener como sociedad? ¿Chavitos? ¿Cuidando chavitos? Pero no solo eso se refleja hacia la sociedad. Y yo les voy a decir algo. Díganme ustedes, pero participen, díganme ustedes, de estos matrimonios usurpadores, o marca patito, vamos a llamarle, corrientes, que ya tenemos decenas de esos entre nosotros. ¿Alguien me puede decir de aquí cuál es el resultado hacia la sociedad? Díganme, aunque sea 2 o 3 puntos. Ya los tengo yo, pero díganme ustedes. 2 adolescentes cuidando a niños, o niños cuidando a niños, porque los adolescentes piensan como niños, o sea, piensan cada tontera en su mente. ¿Cuál sería el resultado hacia la sociedad? Sí, definitivamente, mucha inmadurez. Una sociedad inmadura. Y estamos fracasando. Escuchen todos hacia allá donde estén, el tema que estoy hablando. Dios lo ha puesto en mi corazón, me duele. Y quizás también se conjuga porque acá en Tehuacán, que ahorita no vinieron todos, tenemos al menos, o contamos al menos 23 adolescentes y jóvenes. Entonces también es mi preocupación, y en Puebla tenemos, y en otros lugares también hay, y al final de cuentas hay mucho joven, mucho adolescente. Sí es cierto, es verdad. ¿Cómo dijiste? Fracaso. Sí, es que es un fracaso. O sea, y si hasta ahorita podemos decir que somos una sociedad, por lo menos en México, somos una porquería de sociedad. Digo, no por mí, sino globalizando, ¿no? O sea, diciendo por todos. ¿Qué nos espera dentro de 10 años? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo agrego, yo participo. Cuando estás en una escena de 2 adolescentes así, cuidando a niñitos, esos pequeños crecen, como no hay una madurez en esos adolescentes acelerados, entonces empiezan a vertir efectivamente lo que decía Jorge, inmadurez, discusiones innecesarias y hasta golpes hay. Hasta eso se pasa, hasta golpes, a veces discuten por cosas que ni siquiera tienen que discutir. De por sí los matrimonios cristianos discutimos,
No nos ofendemos ni decimos groserías, ¿no? El matrimonio es difícil y es complicado y discutimos sanamente. Yo he discutido mucho con mi esposa, ella conmigo, y ya llegamos a un punto final y se acabó, ¿sí? Pero cuando estos chamaquillos, o sea, no se queda nada más ahí en algo simple, sino que ellos mismos están siendo partícipes de arrojar a la sociedad jóvenes o pequeños jovencitos que van creciendo, observando muchísimas cosas, discusiones, golpes. No están creciendo en un hogar en donde sí pueda haber discusiones, pero que se dialoga maduramente y se llevan las cosas como deben llevar, en paz, al final. Entonces crecen desorientados, eso da pie a la depresión, eso da pie a los suicidios, eso da pie a que de esos matrimonios, como no hay un referente, el escuincle hace berrinche y dice, no, pues como ahora no nos entendimos, ya me voy con mi mamá, y la mamá ya lo recibe y la escuincla se queda otro rato así, y el niño va creciendo así son las cosas, o cómo, ¿no? Entonces él empieza a tomar un camino, el que sea. ¿Y cuál es el que sea? La droga. ¿Cuál es el que sea? La borrachera. ¿Cuál es el que sea? El hacer lo que le viene en mente, delincuencia. Miren, cuando vas a los cerezos, si ustedes les tocara hacer una evaluación de los asesinos, de los asaltantes, de los que están allí por los delitos que están, y los psicólogos lo saben, la mayoría de ellos vienen de matrimonios disfuncionales. La mayoría vienen de ahí. O sea, ¿por qué? Porque no tuvieron un referente, ¿sí? Entonces, ya me adelanté, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que vamos a ponernos en manos de Dios. Jesús, bendito seas, tú eres nuestro Salvador, el que ha venido a dar esperanza y vida a nosotros. Gracias por venir. En esta hora queremos ponernos en tus manos y tomar estos estudios de parte tuya. Y queremos tu entendimiento, Dios. Queremos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Estos estudios van dirigidos a todos los adolescentes y jóvenes. La motivante es una preocupación y por mi parte contribuir con la iglesia, con las congregaciones y con la sociedad para entender este problema que está avanzando a pasos agigantados. Apenas íbamos al mercado, mi esposa y yo, una niña de 12 años embarazada. Pero no es una, son muchas. Quiero tocar este punto y dar respuesta u orientación a ustedes, a quien la quiera tomar. Quiero hacer mantenimiento preventivo, perdonen la expresión. Quiero poder prevenir e inundar las mentes de los jóvenes y de los adolescentes. Miren, el casarse es algo precioso. Al menos ha sido mi experiencia, se los digo sinceramente. Aunque yo sé que en el camino puedo fallar. Si ustedes un día me ven fallar, no soy hipócrita ahorita. Hasta ahorita yo les digo, mi matrimonio, soy feliz, 100%, y no quiero apartarme de mi esposa, ni que mi matrimonio se destruya, aunque el diablo siempre va a estar rondando mi vida. Sí, pero hasta ahorita puedo decir que es algo muy, muy hermoso, el matrimonio. Al dirigirme a los adolescentes, a los jóvenes, es dar orientación, instrucción, para que entiendan y tengan un referente, o sea, tengan un hacia dónde, un qué hacer, porque en este camino he conocido a muchos padres que vienen conmigo y les dicen a los muchachos, el chavo pues naturalmente, ¿no? O sea, le empieza a gustar una chava guapa, lo cual es normal, dice, papá, me gustó la muchacha, cállate hijo, eso es del diablo, eso no es de Dios, pero no explican muchas cosas que pasan en la vida, ¿sí? No, es que eso no, y es que cállate, y muchas veces a lo mejor por eso mismo incurren y llegan a hacer cosas que no son correctas. Entonces, yo quiero con esto dar opinión, no imponer, dar opiniones que puedan ayudar a varios de ustedes, a los jóvenes también, a los adolescentes, porque esas preguntas me han llovido desde a los años del ministerio, y quiero ser honesto, algunas
pues sinceramente no tenía claridad en otro momento. Gracias a Dios, ahorita tengo un poco más de claridad. Yo me acuerdo que una vez una persona decía, yo le digo a mi hijo, el día que te cases va a ser con una cristiana. Pero el chavo no quiere ser cristiano, o su hijo no quiere ser cristiano, ya tenía 30 años, y con una cristiana, pero todavía no quiere ser cristiano, y si se convierte en cristiano a los 50 años, imagínense, ese tipo de ideas hay en los padres, muchos padres que voy a buscar dar respuestas para que podamos ayudar a los jóvenes, para que podamos ayudar a los adolescentes, para que puedan tomar caminos correctos, para que entiendan su situación y puedan elegir el momento en que ya se deban de casar, el momento en que ya deban de tomar una decisión de ese tipo, y sobre todo pues llenarles de sus mentes de testimonios para que puedan ustedes comprender, ¿verdad? Pues este paso del matrimonio, pero pues no se puede hablar del matrimonio si no se habla de todos los falsos matrimonios. Yo les llamo falsos matrimonios porque no son matrimonios por accidente. De hecho, muchos matrimonios de adolescentes simplemente son por accidente, son pasionales, no son pensados, ¿sí? Y muchos, yo sé que no voy a ofender a mi Dios con lo que voy a decir, muchos no necesitan ser un supercristiano para formar un buen matrimonio. No necesitas eso. Sí, necesitas simplemente tener cordura y entender en una forma racional lo que vas a hacer y cuándo y el cómo. ¿Sí? Entonces esto es preocupante. Yo quisiera librarles a varios jóvenes de muchas heridas que puedes llevarte si no comprendes cosas importantes acá en la Escritura, ¿sí? Que nos dice Dios. También para los padres les digo, puedan tomar una pauta, una ruta. Les digo, padres a lo largo del tiempo me han visitado y me dicen, hermano, es que mi hija anda con un hombre. Le digo, ¿qué? Dice, es que yo no lo quiero. Dijo, pues si no va a vivir contigo, ¿cuál es el problema? Pues es que ella primero que busque a Dios, pero no quiere buscar a Dios. No, pero no se lo voy a permitir. No se lo vas a permitir. Mira, tu obligación nada más es verificar que no sea un drogadito, que no sea una mala persona. Al final de cuentas, si está feo o no, pues eso no te toca a ti, tú no vas a vivir. ¿Para qué quieres que tu hija al rato diga, yo me quería casar con él, pero tú por tus ideas religiosas, porque pensabas que no, que todo aquí me ibas a oponer y que yo hiciera lo que tú querías me casé con otra persona, no con el que yo quería, porque a ti no te gustaba, el otro me pega, me golpea? Le digo, ¿para qué quieres que ocurra eso? Es su problema. ¿Tiene edad? 22 años o 23. Ok, el otro, mayor. Si te preocupa mucho, vete, investiga dónde vive, de qué pueblo es, qué tienes. Esa es tu función como padre. Escoger pareja, no. Eso no te toca a ti. Bueno, ya en estos tiempos, pues ya no. Antes, cuando se elegía pareja en las Escrituras, que también lo vamos a ver, aún se pedía la opinión de la muchacha, pero también el padre tenía cierta imposición, decidía, ¿no? Entonces, pues yo creo que, no sé, atendió al consejo, ahora hasta el yerno vive ahí con él. Pues, pero a veces tenemos un montón de ideas, hasta los cristianos. He conocido, les digo, cristiano, no te casas hasta que sea con una cristiana. Miren, a mí me duele que un joven no busque a Dios. Y lo mejor de todo, aún en el caso mío, que quizás lo dé mi testimonio más a detalle después de hoy en 8, si Dios nos permite, pero la verdad es una bendición cuando tú lo haces pensando en Dios o teniendo a Dios. O sea, lo más precioso es que tú, o mi recomendación, la mía, porque varios van a decir, ya ves, papá, Richard dijo que yo me case con quien sea, aunque no tenga yo a Dios. Pues sí, te puedes casar, ese es tu problema. Pero yo te doy mi consejo y lo voy a decir más detalladamente de hoy en 8 o de hoy en 15. Lo mejor de todo es preguntar con Dios. Bueno, lo mejor de todo es ser cristiano, porque en un matrimonio es bien complicado. Y si no eres cristiano, pues la verdad se complican muchas cosas. Sí, lo voy a detallar más adelante de hoy en 8. Para mí, llegar al matrimonio, lo ideal es llegar con Dios, contigo. Una vez casé a unos hermanos por acá. El texto que Dios me puso en mi corazón fue aquel en donde dice Moisés, Señor, pues yo voy a conquistar una tierra, pero dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy.
Entonces, pues esas son palabras que puso Dios en mi corazón en una boda que realicé hace poco, bueno, no hace poco, ya tiene mucho. Y es eso, ¿no? O sea, una relación de matrimonio va a tener éxito solamente cuando está Dios. Cuando no está, va a ser bien difícil. Yo no digo que no se sobrelleven, hay gente que dice bien orgullosa, no, ya tenemos 60 años, no somos cristianos y aquí mi esposo y yo seguimos. No, dicen que el hombre ha estado de adúltero y no lo va a ventilar, ¿verdad? Las discusiones, las ofensas, todo lo que, pero dicen que todo marchó bien, ¿no? Miren, si no está Dios, no hay nada. Porque cuando está Dios, Dios tiene todo lo que se necesita en un matrimonio. Pero bueno, no me voy a desviar para otro lado, porque voy a ir en orden. Quiero que nos dirijamos hacia lo que dice la palabra para hacer una reflexión en relación a lo que dije al inicio, los jóvenes. O sea, estamos teniendo una ola de, si se puede llamar así, matrimonios, uniones de pequeños, y eso está conformando nuestra sociedad. Eso ya lo dijimos aquí localmente, va a dar como resultado fracaso, va a dar como resultado toda clase de efectos malos, nocivos hacia la sociedad. Y esa es la sociedad que estamos construyendo. Hijos delincuentes por no tener un padre firme ahí que pueda estar con él, dirigiéndole, reorientándole, etcétera, ¿verdad? Borrachos, drogadictos, asesinos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y viene peor, porque borrachos y asesinos ha habido siempre, ¿no? Pero ahora viene peor, todavía peor, una sociedad que no tiene un referente, que no tiene un entendimiento claro de lo que significa una familia. Entonces, acá yo me voy a dirigir a los adolescentes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? William, Brianda. Faltaron varios, ¿verdad? Pero ahorita los menciono ahí. Ale, los quiero mucho. ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Sí me fue? Sabdi, George, Jorge, Kevin y todos los que faltaron, que bueno, no faltaron, están allá ahorita, se les envía un saludo en donde están, todos los demás. Mi deseo es que puedan tener un entendimiento, o sea, ver en qué etapa están o cómo Dios los mira para que puedan tomar una decisión correcta. Y aquí me atrevo a decir, miren, a mí me duele que una persona no busque a Dios, y me duele mucho que los jóvenes no se entreguen a Dios. Yo me entregué a los 16 años. Pero al final de cuentas, si van a decidir no entregarse en estos momentos, eso no quiere decir que no pueden construir y tener una mentalidad de un buen matrimonio. Alguien va a decir, ¿cómo? ¿Te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo. Simplemente como ministro del evangelio de tantos años y observando la problemática y viendo a padres que dicen, hasta que yo no confirme así que lees la Biblia una hora y que todo bien y que tú seas cristiano o cristiana, no te me casas y de ahí no hay matrimonio y no me hables y no me digas, bueno, pues ya se largó la escuincla o el escuincle. ¿Por qué se largó? Porque tiene un padre que no entiende que el casarse es un asunto cotidiano de la vida y que sean o no cristianos tienen que casarse, nada más que lo hagan bien y que hagan las cosas como se debe, ¿sí? En este punto es difícil de entenderlo a muchos padres aquí con donde algunos quizás no lo asimilan, porque pues es que todos quisiéramos que sean cristianos, pero bueno, sucedió con una persona que ya su hijo tenía 30 y tantos años, pues digo, como nos llevamos bien, decíamos, oye, pues espérame, o sea, ya cuando estés viejito, ahí ya con bastón, si decides entregar tu vida a Dios, bueno, claro, si Dios le permitía, ¿no? O sea, porque decía, no, o sea, que hasta que sea cristiano, miren, nuestros tiempos y los de Dios pues no son los mismos. Y si alguien tiene un hijo, una hija que no sea cristiana y que ya está en edad de casarse, siempre el pensamiento, el cristiano, que se dice cristiano, dice, no, es que no, que yo, le voy a, casi le quieren escoger pareja. Y bueno, en ese sentido hay que dar respuestas correctas, ¿no? O sea, entonces, si no va a buscar a Dios el hijo y ya tiene 45 años y cuando te preguntas si ya le vas a dar permiso de casarse y dices que lo vas a orar a Dios, a ver qué te dice Dios a ti, si vas a ceder, si vas a dar permiso. Una vez viendo el pensamiento religioso, sospeché de una persona de una ciudad y le dije, a ver,
¿Cómo está usted, hermana? Bien. ¿Su hija se va a casar? Sí, se va a casar. No pensaba ni ir a la boda. ¿Pero por qué? Yo sé que lo hizo bien, yo sé que platicaron. ¿No quiere ser cristiana? Pues qué triste, ¿no? Es doloroso. Es doloroso casarse y no tener a Cristo. Él es la luz de los hogares. Él es el que da vida. Él es el que da ilusión a un hogar, esperanza, amor que mucho se necesita, comprensión que mucho se necesita. Eso es lo que ha marcado, pues en el caso mío, que hace algunos días cumplí 22 años de casado y gracias a Dios, 22, 23, hija, ya no me acuerdo. Pero ya, pues con Cristo, ¿cuántos llevo, hija? ¿23? ¿Mandé? 22 años de casado, y pues estoy, porque está Cristo. Miren, jóvenes, si ustedes me dicen, Richard, tú dame un consejo. Bueno, mi consejo es, y es consejo, no te cases si no tienes a Cristo en el corazón. Porque en el matrimonio se necesita mucho amor, se necesita mucha paciencia, mucha comprensión, perdonar los desatinos de la pareja, sus malos momentos, una irritabilidad, un malentendido. Y si no está Cristo, Él es el que tiene todo ese paquete. Ese es mi consejo para todos los jóvenes. Pero si no te quieres casar, yo no te diría que te sería pecado casarte, o sea, algo horrible. Pues ponte a chambear, ofrece algo digno y atiende lo que ahorita vamos a estar viendo en la Escritura, que es palabras para nuestros jóvenes. Abuelos de 60 y más, también tengo ya un par de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes y se las voy a compartir también. También quiero, oren por mí, que Dios me dé fuerzas para no estresarme de nuevo, pero yo quiero compartir, ya tengo también varias enseñanzas para los abuelos, 60 y más, ¿verdad? Vamos a abrir la Escritura en Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 9. Va con dedicatoria para todos los jóvenes, los adolescentes, para mi hija, mis hijas, mi hijo. Va con dedicatoria este estudio. Todos tienen una Biblia en sus manos, o la mayoría. Ahí los hombres, porque eso no dice la Biblia, los hombres le agregaron un título, al menos en mi Biblia sí lo dice. ¿Qué dice arriba, en la parte de arriba? En el capítulo 11, en el versículo 9, en la parte de arriba, no sé si en sus Biblias esté, dice efectivamente, consejos para la juventud. Consejos para la juventud. Dios ocupa en la palabra, aquí en la palabra, en su palabra, un espacio, un momento para dirigirse a los jóvenes y adolescentes. Ahí lo vamos a estar comentando, bueno, leyendo. Dios ocupa un espacio. Miren, Dios creó al ser humano. El creador sabe qué le duele. Bueno, qué le duele a cada animal sobre la faz de la tierra. Él hizo y formó todo el planeta y sabe y conoce los tiempos, el funcionamiento de todo, pero también conoce y sabe y tiene palabra, por cierto, para los jóvenes, para los adolescentes. Dios piensa en los adolescentes, Dios ocupa un espacio en su palabra para los adolescentes. Y la intención es que no cometan ustedes errores los cuales después se van a arrepentir, van a llorar, o sea, en serio que no saben lo que se llora cuando no se escucha el consejo. Doy testimonios no por exhibir a la gente con la que platico y les ofrezco una disculpa si ustedes me lo toman a mal, pero a veces esos testimonios hasta quisiera uno que tuvieran a la gente aquí llorando para que entendieran, para que escucharan. Hace 2 años o año y medio una persona me decía, es que este hombre quiere conmigo, ¿qué opinión? Yo le dije muchísimas veces que no era el correcto, no era lo correcto, no era que no lo hiciera, ¿no? Que le iba a ir mal, etcétera, ¿no? Y no les voy a hacer el cuento largo. Ahorita lo que tengo que hacer es, se puede decir que mantenimiento correctivo, o sea, ya no hay nada
hablando de prevención, lo que se puede hacer. Legalmente ya está unida una persona horrible, esta semana. Y les pudiera dar muchos testimonios, pero miren, jóvenes, presten oído. Yo estoy sumamente y profundamente preocupado, claro, por nuestros jóvenes en la iglesia, pero por todos aquellos que puedan escuchar este tema y puedan tomar un referente, o sea, una idea, un decir, este consejo es el correcto. ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué no meditar de esta manera las cosas? ¿Y para qué ser parte o alinearme ahí a la fila de aquellos niños cuidando niños? Y así destruir una sociedad o construir una sociedad que así mismo se destruya. Dice aquí la Escritura, consejos ¿para quién? Para la juventud. Dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y en la vista de tus ojos. Pero sabe, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí estos versos y más que vamos a leer empiezan a hablar del carácter del joven y del adolescente. ¿Para qué? Para que se conozca. O sea, es como decir, conócete. ¿A qué tiendes en la adolescencia y en la juventud? ¿Sí? Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. La tendencia del adolescente es buscar placer, es buscar alegría, ¿verdad? Pero aquí, por lo que dice más adelante, no es tan sano esa alegría y ese placer. Dice, está bien, alégrate. Eres dado a buscar placer, no importando ni razonando si es lo correcto o lo incorrecto. Eres dado a buscar la alegría, no importando si esa alegría tiene su origen en algo que lastima a otros y que daña a otros. Pero dice, y anda en los caminos de tu corazón. Por eso les digo, Dios está reprochando, exhibiendo, mostrando. Ándale, anda en los caminos de tu corazón, porque el que es cristiano y el consejo correcto es que mi corazón y mis caminos están en manos de Dios. Aquí Dios dice, anda en tus caminos, sigue lo que quieres. Jóvenes, comiéncense a conocer. Olvídense de las quejas hacia papá, hacia mamá, hacia el hogar en donde vives o viviste. Olvídate, estás tú y Dios, tú y la palabra de Dios, tú y tu futuro. Porque tú vas a construir un futuro. Tú estás quejándote a lo mejor de cómo son tus padres, tu madre, los demás, pero ahora te toca a ti. Tú estás así, delante de ti está el futuro que tú quieres construir. ¿Por qué? Porque la ruta que el hombre sigue, el humano, es nacer, crecer y necesariamente tiene que casarse. Necesariamente. ¿Sí? Ese es el punto y no es malo, para Dios no es malo. ¿Sí? Entonces, dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero dice, pero, aquí está el pero. Pero sabe, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios lo ve. Y el juzgar es que no te va a ir bien. Cuando habla acerca de juicio es, no te van a salir bien las cosas. A mí me da mucho gusto ver a jóvenes que han incurrido en adolescentes, en cosas malas, cosas horribles, cosas feas, y van y regresan con lágrimas. Los he visto, en estos días he recibido casi con los brazos abiertos a uno. Pero ¿no hubiera sido mejor evitar todo eso? ¿No hubiera sido mejor desde un inicio atender al consejo de Dios, entender cómo ve Dios a un adolescente, cómo lo ve, cómo lo percibe, cómo Dios aquí le avisa cómo es y le está avisando para su bien? ¿Para qué? Para que se detenga. ¿Para qué? Para que considere. ¿Para qué? Para que razone, para que medite, para que entienda. Queridos amigos,
Todos tenemos que poner especial atención en la generación que viene. Nosotros ya nos vamos. Ojalá hubiera mucho predicador. Yo no tengo querella en decir que este es el único grupo que está bien con Dios, pero ojalá hubiese predicadores que buscáramos o pensáramos en esta generación, que ahora nosotros vamos de salida, si Dios nos permite llegar un poco más adelante, pero vamos de salida. Y la generación que viene es la que va a conformar, o sea, va a darse, por así decirlo, el sentido, la ruta. Pero si la ruta es incorrecta ya de inicio, no puede en el camino acomodarse, es muy difícil. Si desde inicio comienzan malas cosas con los jóvenes, no puede ser que después, o sea, el mundo dice que lo que mal comienza, mal termina, y si es cierto, no necesitamos escuchar al mundo, simple y sencillamente Dios así lo dice. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que buscas pasión, buscas alegría, buscas el deseo de tus ojos? Es que cuando uno es adolescente es una llama, ¿sí? Uno es adolescente, es como una olla express, ¿no? Los sentimientos están muy alborotados, eso deben de entenderlos ustedes, y ahorita lo vamos a seguir leyendo, o dejemos aquí este espacio, no hagan a un lado esta página y vamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 22 y en breve regresamos a Eclesiastés. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 22. Dije mal, es segunda de Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Desde el 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego dice: huye también de las pasiones, dice aquí, juveniles. Ahorita continuamos leyendo. Para entender este consejo necesitamos comprender quién y a quién le está escribiendo. En este caso el apóstol Pablo le está escribiendo a un joven llamado Timoteo. El consejo que le da es dice: huye también de las pasiones juveniles. No dice de las pasiones de los bebés, tampoco de las pasiones de los ancianos, sino se enfoca en la etapa juventud, adolescencia. Dice: huye, cuídate de esa etapa complicada. Ahorita muchos psicólogos y muchas personas se están escribiendo, y qué bueno que lo hacen, ¿no? En relación a cómo es el comportamiento de un adolescente, de un joven. Su comportamiento es un comportamiento pasional, ¿sí? En pocas palabras, en el adolescente y en el joven hasta cierta edad deben de entender que desde el pie a la cabeza domina o va a intentar dominar mucho el sentimiento y la pasión. ¿Sí? Si pudiéramos ilustrar esto o nuestro cerebro, en el adolescente, vamos a suponer que este es el cerebro, ¿sí? Pero en el cerebro hay una parte que, vamos a decirlo así, se enfoca en la razón, en la lógica, y hay otra parte que se enfoca en lo sentimental. El equilibrio correcto debiera de ser que vamos a darle su lugar debido a la razón. Vamos a llamar que en esta parte derecha está. Y vamos a darle su lugar debido al sentimiento, a la pasión. O sea, que cuando tú sientes cosas, el adolescente siente muchas cosas, ¿eh? Pero ¿saben cuál es el error? Escuchen todos los adolescentes y los jóvenes, por favor. Muchas de sus acciones que ustedes hagan, deben ustedes de tener cuidado porque están amenazadas por algo que está ocurriendo en ustedes, que Dios ya lo había dicho antes de los psicólogos, antes de que cualquier persona, Dios ya lo había dicho. Dice: los jóvenes son, ¿qué? Pasionales, son emocionales, o sea, se dejan de guiar por impulsos, y eso al humano no le ha sido dado, sino a los animales. El humano Dios le dio una razón, a los animales no. Sí razonan muchas cosas, pero los animales actúan por impulsos. Un león ve un cachorro y no dice: ay, pobrecito, es que su mamá, es que se lo come. Es un impulso.
¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los jóvenes? Dios testifica que son pasionales, que son emocionales, que son sentimentales, que actúan por impulso. En esa etapa en donde ustedes necesitan cuidado, ustedes necesitan ayuda, es cuando más se alejan de lo lógico, es cuando más se alejan de la razón. Pero miren, volvamos a nuestro ejemplo aquí. Dijimos, este es el cerebro. Esta parte es la lógica y la razón, que sí la tienen los jóvenes. Pero ¿qué pasa? En esa edad, el joven y el adolescente se deja dominar, y no debiera, pero se deja dominar por esta parte, porque la parte emocional le esté afectando. Me gusta esa muchacha y siento ganas de tener sexo con ella. Me gusta, siento ganas. Me gusta, siento ganas. Papá me regañó, no me gusta. Eres malo, no me amas. Eso se llama impulso, sentimiento, pasión. Jóvenes, ustedes son personas valiosas, pero Dios dice aquí en su palabra, cuídate en esa etapa, porque van a ocurrir muchas cosas, se va a revolucionar tu ser, tus pensamientos, y debes de cuidarte de esa etapa. Y aquí le dice a Pablo le dice a Timoteo, huye de la pasión, del sentimiento. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el sentimiento? ¿Qué ocurre? Si pudiéramos graficar o tomar una radiografía del cerebro del adolescente en su estado actual, de cualquiera de los que están así todos acelerados, entenderíamos que esta parte vamos a llamarle color rojo y esta parte razón vamos a llamarle color verde. El verde pues, es señal de ok, ¿verdad? El rojo es de señal de alto. Ok, la parte roja, esta parte roja, tú decides cómo la haces permanecer, porque eso es voluntario. La parte roja, que ahí esté. O sea, si tú sientes ganas de ofender a tus padres, o de tener relaciones sexuales con una chica, o de ir a bailar en donde venden droga, ok, eso no lo vas a poder evitar. Esos son sentimientos, y en los jóvenes están muy pasionales, muy fuertes, ¿no? Pero utiliza la otra parte que te ha sido dada, que es color verde y es la razón, la lógica. Mucho joven ha decidido voluntariamente manchar o llenar todo este espacio verde, todo este espacio, y teñirlo todo de rojo. O sea, todo es sentimiento. Los jóvenes actúan por lo que sienten. Si embarazaron a una muchacha y la muchacha dice, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué me importa? ¿Sabes qué siente? Siente desprecio, y no le importa lo que va a hacer de la muchacha, y va a ir a embarazar a otra, y va a hacer muchas cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque lo siente. O sea, así lo sintió. Sintió bonito. Es cuando se abandona la razón. Dios dice muy claramente, por eso Dios desde el cielo dice, o sea, como diciendo, aguas en el momento de la juventud, de la adolescencia. Aguas en ese momento. Entonces, si yo quiero ayudar a los jóvenes, tengo que ayudarles a entender cómo es que están, cómo Dios los ve, y ellos van a dar fe de que así es realmente, porque los jóvenes que me están escuchando lo entenderán de esa manera. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, en ese momento, en esa etapa, se hace a un lado la razón y todo se llena de sentimiento, de pasión. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Mucho y todo. ¿Acaso una persona, porque estamos hablando del matrimonio y de lo que antes ya expliqué, de cómo se debe de llegar? ¿Acaso una persona cuya mente, cuyo cerebro está gobernada por los sentimientos,
está capacitado o capacitada para decidir qué hacer. Un consejo de un servidor. Yo les digo, a todos les digo, no inicien una relación de noviazgo a la edad de 14, de 15, de 16, de 17 y de 18 años. No la inicien, se van a arrepentir. Se van a dejar, miren, hay cicatrices en los matrimonios ya que después de muchos años, a los 30 y 40 años, son cicatrices que lamentablemente no han cerrado, aunque parezca algo increíble, no han cerrado y se llevan. Yo no sé qué tanto quieres llevar cuando un día ya formalices una relación, no sé qué tanto te quieres llevar hasta aquel punto, pero pues yo en tu lugar, pues mejor no me llevaría nada. ¿Para qué cometer errores? ¿Para qué hacer tonterías? ¿Todo por qué? Por un impulso. O sea, para mí, y tómenlo como alguien que lleva 30 años, más de 30 años conociendo, atendiendo matrimonios, gente fracasada, gente que por impulsos, ¿a qué le llamas impulso? Es que el impulso es, haces lo que sientes. Díganme, jóvenes, ustedes que alardean, porque a la edad de la adolescencia, ahí hay un estudio que di, en la adolescencia como que el joven siente que se carga el mundo en la espalda, toditito él. O sea, sientes que sabes mucho. Pero ¿qué pasa, joven? A la hora de decidir muchas cosas, ahí no te funciona el razonamiento, la lógica. Dios te dio un razonamiento, una lógica. ¿A los cuántos años un bebé está preparado para caminar? Año y medio, 2 años, según el papá que tenga, ¿no? Y que le esté impulsando. ¿Sí? Entonces, pues hay un tiempo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le echamos a caminar desde que nació? Ya está aquí en el mundo, ¿no? Pies tiene, ¿sí o no? ¿Por qué no? No es el momento. Sus huesitos no están maduros. Así eres tú, adolescente, 14, 15, 16 años. Mira, cuando ves una muchacha así de ojo verde, azul, bonita, que te gusta, dices, esta es, aguanta. ¿Eso es? ¿Eso qué es? Sentimiento. ¿Sale? Acá está la razón. El sentimiento que te dice, esta es la ideal. Es preciosa, todos la quieren y yo también. Bájate de tu nube, bájate de allá, pues. ¿Sí o sea, cuando te pase eso, no sé cuál sea tu nombre, si te llamas Rodrigo, digo, oye, bájate de allá, Rodrigo, aguanta. Pues es como el niñito de 1 año, de 2 meses, que si hablase, todavía no habla también, tiene que aprender a hablar, ¿no? Ustedes adolescentes, tómenme este ejemplo, no pueden a esa edad decidir ni 14, ni 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17 años, no están maduros. Tu madurez no es la correcta todavía, por favor, no lo digo yo, lo dice Dios. A ustedes en ese momento pues no pueden decidir. Y no pueden decidir porque su mente está inmadura, así, cual bebé de 2 meses que quisiese caminar. Así. Después de eso con los bebés, pues toman mamila o se alimentan con mamila, ¿verdad? ¿Hasta qué edad se alimentan con mamila? También según el padre, ¿no? Porque hay padres que hasta los 8 años les andan dando todavía la mamila. ¿A qué edad? 4 años. 4. A ver, ¿por qué requieren mamila? Porque todavía no tienen dientes, ¿no? Bueno, sería una causa. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Perdónenme, jóvenes, que utilice esta manera de razonar con ustedes, pero creo que es la propia. Es la propia para llevarles a un razonamiento, para que se olviden de ese tipo de situaciones en estos momentos, aunque nuestro enfoque es el matrimonio, pero lo enfoca a muchas otras cosas. Pero si el bebé, que ya porque toma mamila y empieza a dar algunas palabras, le dice a mamá, se me antojó un caldo de res con un trozo de carne, obviamente de res. Pues no puede, ¿no? Porque yo que no lo podría demoler. A lo mucho muchos padres que hacen papilla, ¿no? Órale, te tocará papilla a ti, pero todavía no puedes morderle el alimento sólido. El alimento sólido es para otras personas ya mayores. Así la vida tiene etapas y en esas etapas al adolescente en el tiempo
yo he visto, al menos en nuestra sociedad en esta, porque quiero decirlo también que entre los judíos allá son más precoces, todo es antes. Ellos a los 12 años ya tienen una mentalidad bien madura, pero pues por la cultura, por la manera de educarse, que nosotros no llegamos. Aquí en México alguien es mayor de edad a los 18 años. A los 18 años, ándele, ya es un ciudadano, por así decirlo. Al menos yo opino, porque yo he ministrado a muchísimo joven antes de los 18 años, y tienen una mente muy, pero muy inmadura. O sea, todavía la mente no madura, no puede decidir todavía. No puede decidir en relación a muchas cosas, ¿sí? Entonces, el adolescente y el joven hasta cierta edad, Dios dice que es impulsivo, ¿sí? Es acelerado, habla muchas cosas irreales, fruto y resultado de de los sentimientos que lleva adentro. Entonces, es la etapa en donde se tiene que cuidar, pero demasiado. Es la etapa en donde se tiene que cuidar, en donde tiene que comprender, ¿sí? No estás capacitado para decidir. Por eso, mira, cuando te venga ese sentimiento que tú le llamas me enamoré, no, yo no le llamaría me enamoré. Yo ese término me enamoré, pues lo colocaría en un contexto más serio, ¿no? O sea, ya cuando yo quiera algo con una persona, me enamoré, porque tú viste a una muchacha, así a un muchacho, vio a una muchacha, la vio muy bonita y dice, me enamoré, pero tenía novia y también le gustaba otra, entonces eso no es me enamoré, eso es sentimiento, ¿ves? O sea, y en sí eso es sentimiento, no es malo. Una vez una muchacha se me acercó en una ciudad y me dijo, hermano, me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Porque se me hace muy guapo aquel joven. Pues qué bueno, ¿no? No, pero eso no es lo malo. Entonces, ¿cuál? Que también está muy guapo. Y le digo, ¿qué problema? ¿Andas con los dos? ¿Sales con los dos? No. ¿Ya les hablaste a los dos? No. Pues no. Son sentimientos. Sentimientos. O sea, si un joven o una jovencita no sintiera bonito, pues yo pienso, ay, sí me preocuparía, ¿no? Pues a lo mejor, sí, vente para acá, a lo mejor es lesbiana. O el otro a lo mejor es homosexual. El papá le dice a la mamá, mamá, está muy guapa la hija de tal vecino, tal hermano. Ah, qué bien, hija, está bien. Yo ya le dije a mi hijo, si quieres, hijo, yo cuando te quieras casar, yo te ayudo, yo te ayudo a elegir. Te ayudo, pues, yo no la elijo, te ayudo. ¿Cuál es el problema? Es que es normal, eso es algo natural del humano. El humano tiene sentimientos, pero Dios le puso razón. Y la razón a ustedes hoy les dice que a la luz de todo lo que estamos, si es que están queriendo razonar, no están facultados. Porque si hablamos de muchas otras cosas más que podemos hablar de hoy en 8, híjole, están reprobados todavía, ¿no? Pero a la edad de 13, 14, 15, 16, 17 años, no hay la madurez mental. ¿Por qué? Porque en esa etapa somos algo así como el bebé de 3 meses que ya habla y quiere caminar. Pues eso no es cierto, ni se puede y ni es cierto. Asimismo, jóvenes, ni se puede que tú inicies una relación y no es cierto que vaya a ser verdad, que vaya a funcionar eso. No va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces, si les gusta a alguien, qué bonito. Qué bien. Eso no es obsceno. Ya si están imaginando cosas indecentes, ustedes lo sabrán. La lujuria, la maldad, eso. Pero pues es natural que alguien vea a ustedes adolescentes. O sea, yo no quiero ser el padre aquel que, a ver, jóvenes, si estás viendo a una muchacha y está bien guapa y ya también dices que otra está guapa, ¿qué tiene? Un hombre puede decir, ella está guapa y ella también está guapa. No está diciendo que quiere a las dos juntas o que ya les habló. Simplemente eso es el efecto de que él es un humano con sentimientos. Eso es natural, jóvenes. Ese es algo bueno, ¿no? Eso de alguna manera te va a dar la pauta para que el día, ya cuando madures, ya cuando tengas tus sentidos bien en orden, ya cuando se te haya bajado la adrenalina, entonces pues tú puedes escoger, ¿no? O sea, me gusta ella, o sea, no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo. Para nada, no se sientan mal, no se sientan reprimidos. Yo pudiera hablar otras cosas más que no son malas, pero les digo una cosa, vivimos en una sociedad que de muchas cosas se espanta y yo tengo miedo, ¿no? De decir algo que vaya yo a ofender a ustedes, ¿no?
pero es algo hermoso el hecho de que un padre, pues está bien, o sea, tenga la libertad, porque a veces cuando el hijo o la hija, es que me gusta tal persona, y ya empiezan, espérate, ya estás lujuriando, el padre se va luego bien lejotes, ¿no? Ya estás lujuriando, eso no es de Dios, ve, arrodíllate, lo primero tiene que ser Dios, Él tiene que ser tu amor, Él tiene... Pero pues, ¿y por qué dicen cosas que Dios ni siquiera prohíbe? O sea, para nada. Dios nos hizo con la capacidad de enamorarnos o de sentir agradable cuando vemos a una chica que es de nuestro agrado, y eso, repito, ni es lujuria, ni es maldad, ni es malo. Pues claro que lo malo es cuando los jóvenes andan ahí en las escuelas con dos y se andan manoseando y todo. O sea, claro, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que siente una persona. Pero el sentir, o sea, los jóvenes, si quisiesen ayudarse a sí mismos, figurarían o siempre imaginarían en su mente lo que puede representar el cerebro, ¿no? El cerebro, hay una parte verde, consérvala. No te condenes por lo que sientes, porque tú puedes sentir en esa etapa una agresión fuerte, un deseo de que no te diga nada y te enojas y agredes o no quieres que te dominen, etcétera, porque esa es la cualidad. O sea, normalmente así los jóvenes, no cualidad, porque eso no es cualidad, esas actitudes les gobiernan. O sea, si sientes esas cosas, pues ahí van a estar. No eres pecador porque las sientas. Una persona no es pecador porque sienta que su papá está siendo injusto, porque sienta que su mamá está siendo injusta. No es pecador por eso. Es pecador porque en vez de someter ese sentimiento y consultar con la razón, platicar ambos y ponerse de acuerdo a lo que se va a hacer, ¿qué hace? Tú no me quieres, no me gusta cómo me hablas, eres una persona mala y no voy a hacer lo que tú me digas. Y siempre la rebeldía, esa es la rebeldía en los jóvenes, porque abandonan la razón, porque sucede en una ocasión, yo no soy muy dado a leer libros, siempre lo he dicho, pero en una ocasión ahí encontré un libro en donde había muchas personas así desfilando, entrando a una congregación, decía iglesia, no sé qué, iba entrando así la fila, pero todos, fíjense, iban entrando y al ir entrando ahí se veía en el dibujo como si su cabeza fuera una tapita así de esas que se puede abrir. Entonces, la cabeza estaba abierta y ellos se sacaban el cerebro, simulando el cerebro, y lo dejaban en la puerta y ya entraban. Y así era. O sea, se quitaban la capacidad de razonar y la dejaban ahí, quedando al amparo, en este caso, de ese libro, no lo leí, de lo que les iban a decir allá adentro. Podemos decir, pues sí, qué ridículo, pero eso es cierto. Eso ocurre también. Miren, todos los que somos mayores, ya casados, debiéramos tener un dolor profundo. Una vez una persona, dolor profundo por los jóvenes y por las familias. Una vez una persona dijo, usted no está predicando la palabra de Dios porque usted habla mucho de la familia. Yo, una de las cosas que Dios puso en mi corazón, decirle, sí, tú no tienes familia, pero si tuvieras el corazón de Dios, irías como Abraham con Dios, y Dios te compartiría su corazón y te dolería, aunque no tienes adolescentes y aunque no tienes hijos, te compartiría tu corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para orar por ellos, para que Dios, porque ahorita están padeciendo los jóvenes, necesitan ayuda, necesitan una orientación correcta. Y déjenme decirles, y si yo tomo 10 o 15 prédicas acerca de la familia, estoy hablando del evangelio, porque la misma Biblia dice claramente, se acordarán, hablando del sacrificio de Cristo que murió por nosotros, se acordarán y se volverán todas las familias de la tierra. Así dice la Biblia, ¿sí? Y siempre Dios aboga por la familia, por los hijos. Estoy leyendo de Deuteronomio y Dios nos exhorta siempre a ver por los hijos, siempre. Entonces, hablar de la familia es algo muy hermoso. ¿Por qué lo digo? Porque hay a lo mejor personas, hermanos mayores, que sería una vergüenza que ya mayores dijeran, bueno, pues yo no tengo hijos adolescentes. Bueno, pero que a mí los adolescentes, ¿qué? No, es que somos parte de una iglesia que comparte el corazón de Dios, ¿sí? Y así como Abraham, pues a él qué le importaba que Dios destruyera a esa bola de impíos degenerados. Pero ¿saben ustedes? Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y Dios fue y le compartió su dolor en relación a las ciudades que iba a destruir. O sea, los que no tienen adolescentes ni hijos,
¿Acaso no podrán compartir la carga y poder decir qué hermoso, qué resultado de un estudio como este? Los jóvenes empiezan a mirarse a sí mismos, hacia su interior, a ver el porqué, a entender el porqué de tantas situaciones que ocurren en su interior o de malas decisiones. Vamos a complementar Eclesiastés capítulo 11. Fíjense, consejos para los jóvenes por parte del Dios Todopoderoso. Piensen, jóvenes. Dice en el versículo 10, vamos nuevamente a leer desde el versículo 9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque dice, la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hasta aquí leemos y escúchenme bien. Yo estuve explicando, jóvenes, y quiero ayudar con esto. Yo expliqué que no están, vamos a decirlo así, fisiológicamente capacitados para tomar una decisión de decir, inicio una relación de matrimonio, porque la palabra noviazgo, así como la entiende la sociedad, ni siquiera viene en la Biblia, ni es real eso. Pero para que ustedes tomen la decisión de hacer una relación, o de tener una relación, o de casarse, ¿sí? Que ustedes puedan meditar todas estas exhortaciones y reflexiones por parte de Dios. Dice, acuérdate de tu Creador, el versículo 1 en el capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios ha sido muy benévolo al dejar estas enseñanzas aquí en la palabra, en su palabra. Una reflexión pensando en los jóvenes. Dice, acuérdate de tu Creador, pero dice, en los días de tu juventud, refiriéndonos o aludiendo a la etapa más complicada, a la etapa en donde menos nos acordamos de Dios, en donde menos queremos a Dios, en donde más enfocados estamos en lo que produce placer, en lo que hace sentir bien, en la sexualidad, en la maldad, en todo ese tipo de cosas, desórdenes que lastiman, pero que Dios sabe que así sucede. ¿Qué es eso? Lastiman. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Bueno, ¿qué acaso no Dios pudo haber escrito acá? Acuérdense de su Creador, ustedes humanos, quienes quiera que sean. Pero no dice así, o sea, se refiere y se enfoca y dice, en los días de tu juventud, cuando eres joven, cuando menos te acuerdas de mí. Pero Dios profetiza, por así decirlo, y dice, antes de que lleguen los días malos, es decir, antes de por no escuchar a Dios, por no entender en esa etapa las cosas de la vida, cómo son o cómo las quiere Dios, dice, por no entender, vienen días malos. Vienen los días malos, por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando eres joven, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Estas palabras, los que no lo han pasado no lo vas a entender. Los que no has pasado alguna situación, fruto y resultado de tus malas decisiones, de tus impulsos,
tú no lo vas a entender. Pero hay decenas de personas que por no entender, por no cuidarse, por no razonar, por no meditar, por no detenerse o pensarlo 1000 veces, o sea, las cosas, miren, ahorita lo que yo hago, ya estoy viejo, y lo que voy a decidir hacer lo pienso muchas veces. Pero el adolescente lo tiene que pensar 1000 veces más que yo. Por la edad y porque tiene uno a Dios, dices, decido más rápido. Pero en cuestión de decisiones, el adolescente y el joven tiene que disciplinarse a sí mismo y que las cosas que vaya a hacer tiene que razonarlas 1000 veces antes de tomar una y otra decisión. Esa es la invitación por parte de Dios. Y Dios, muy benévolo, ¿no? Dice, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Saben que hay decenas de historias desgarradoras por una mala decisión? ¿Sabes que yo te pudiera enumerar? De verdad, yo sé que ustedes me creen y que no estoy inventando testimonios. Yo sé que ustedes confían cuando yo les digo que hay personas que ahorita, o mujeres que quedaron embarazadas con un hijo y que el hombre nada más las humilla, pero que antes eran estudiantes de universidad y todo bonito, ¿verdad? Simples jóvenes, todo bonito, una pasión, un momento, sí, y ahora él no trabaja, la humilla, etcétera. Y saben, les digo una cosa, porque lo he visto, porque lo he escuchado, porque a veces yo quisiera y poder estar, pues no sé, dando un abrazo para sanar esas lágrimas de tanta angustia de un esposo malo, celoso, posesivo, de un esposo que golpea, de un hijo que no se desea, porque todo se hizo mal, ¿sí? De noche sin dormir. O sea, a veces uno quisiera decir, ¿sabes qué? Voy y le voy a dar un abrazo a esa persona y sí quisiera hacerlo, pero luego dices, se lo buscó, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya no podemos regresar el tiempo. Pero los jóvenes que ahorita estás escuchando, piensa, deja tus aceleres, primero acepta. Sí, es como dicen que los alcohólicos, dicen ellos, ¿no? Que el alcohólico, para que se pueda ayudar a sí mismo, dicen ellos, que se tiene que reconocer como alcohólico, ¿sí? Entonces, en eso tienen verdad, aunque no concuerdo con casi nada de ese grupo. Pero si somos más bíblicos, la gente tiene que primero reconocer su condición, o el joven tiene que admitir y reconocer que no es capaz. En conclusión, no estás capacitado, no tan solo para una relación que le llaman noviazgo. De hoy en 8 voy a explicar el término noviazgo y a corregir desde la perspectiva bíblica esos términos, ¿sí? Pero no eres capaz, no estás capacitado para iniciar un noviazgo, porque iniciar un noviazgo en un contexto pasional, en un contexto vas a terminar fornicando, vas a terminar lastimando y lastimándote a ti mismo. Y además, miren, si alguien no va a escuchar a esto con seriedad, al menos yo les digo, Dios dijo así, acuérdate, joven, y haz lo que quieras, perdón, dice, sí, alégrate y anda en tus pasiones, pero acuérdate y considera que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque vivimos en una sociedad en donde hay un montón de hijos pequeños que no tienen la culpa de tus malas decisiones, porque no quisiste ser un ser racional y elegiste ser un ser pasional. Y ojalá le preguntaras a todos aquellos que se dejaron de llevar por esas pasiones el día de hoy si quisieran una oportunidad para regresar y componer las cosas y decir, decido de una manera diferente. Vamos a darle gracias a Dios y continuamos la próxima semana. Padre, infinitas gracias. El día de hoy oramos por nuestros adolescentes y jóvenes que al final de cuentas
vienen tras nosotros para conformar la siguiente generación, las sociedades futuras, pero que tristemente nos van a sustituir, pero equivocadamente. Al menos Dios, yo te pido que te acuerdes en este día de todos los adolescentes, de los jóvenes. Ilústrales con tu palabra. El consejo tuyo es el mejor. Siempre será el mejor, Dios. Te pido por los jóvenes de aquí de Tehuacán, de El Seco, de cada lugar que nos escucha, Puebla, Monterrey. Padre, ayúdanos por favor, porque hay tantas cosas que están ocurriendo en nuestras sociedades y muchas veces la iglesia calla, Dios. La iglesia prefiere hablar de temas futuros en vez de aceptar la realidad de nuestras congregaciones, de las familias, de la desorientación, de tantas cosas que ocurren, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos, y las semanas que Dios nos lleve a hablar de estos temas las vamos a estar atendiendo hasta donde Dios ponga en nuestro corazón. Dios les bendiga a todos.